un primer concepto de software y luego sí vamos a ver pues sistemas numéricos que se va a usar en parte de la primera unidad, gran parte. Entonces, veamos, software. Entonces, dijimos que el computador está formado de dos partes, de hardware, que son toda la parte electrónica y toda la parte que se puede agarrar, los circuitos electrónicos, y la segunda parte es el software, es lo que no se puede tocar, como se ve acá. Entonces, ¿qué son? Un conjunto de programas y de datos que, y, por un lado, y por otro lado, un conjunto de instrucciones de programas usadas para la computadora para hacer una tarea determinada. Eso es software. En otras palabras, la electrónica de la máquina la adquirimos, el hardware en el comercio, pero con ese computador yo puedo resolver cualquier problema que yo deseara. Entonces, para dicho objetivo, ¿me escuchan? Para dicho objetivo, tengo pues que resolver yo el problema y crear las instrucciones de programa. Entonces, las instrucciones de programa las vamos a crear nosotros para que la máquina resuelva cualquier problema. Entonces, ahora vamos, ya sabiendo qué es el software, vamos a hacer una clasificación del software. El primer software que nos encontramos, el software de base o software de sistema. Bien. Entonces, ¿qué es? Es un conjunto de programas que va a servir de intermediario entre el, los equipos del computador, o sea, el hardware, y el usuario. Entonces, porque el computador trabaja netamente en binario. Entonces necesitamos pues un conjunto de programas que nos permita interactuar entre el programador que vamos a hacer los equipos, la impresora, la pantalla, el teclado, etcétera, ¿no? Tendríamos, pero las casas distribuidoras de hardware preparan y entregan pues el software de base que permite la comunicación. Bien, vamos un poquito más abajo, software de base. Bien, entonces, por otro lado está pues el software de desarrollo. De desarrollo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya, eso. El software de desarrollo, porque creo que te ha saltado algo más, había después software de dominio público, software semi-libre y software free. Bueno, software de desarrollo. El software de desarrollo, pues, está indicado para resolver algún trabajo. Ahí lo vamos a usar, pues, un lenguaje de programación. Y este es el software que vamos a usar de aquí en adelante en nuestra materia. En realidad, nuestra materia va a ser desarrollar programas para... Entonces, son los lenguajes de programación informática artificial que nos permite construir una secuencia de instrucciones de programa para que la máquina pueda resolver algún problema. Entonces, y aquí vemos que tenemos tres tipos
tipos de lenguaje. Ya. El primer tipo de lenguaje, lo estamos clasificando, es el lenguaje de máquina. El lenguaje es el único lenguaje que entiende la máquina, porque la máquina solo trabaja en binario. Utiliza un lenguaje binario que está formado solo por ceros y unos, que le vamos a llamar más tarde con el nombre de BIT, bits. Y entonces, porque la máquina solo entiende binario. Fue el primer lenguaje de programación. En los primeros computadores había que programar pues con ceros y unos solamente, con bits. Bien. Pero esto traía grandes dificultades, entonces salió el segundo tipo de lenguaje, que son los lenguajes de bajo nivel. Los lenguajes de bajo nivel, entonces pues lenguaje de máquina, por otro similar usado por las personas, porque el lenguaje de máquina era número, por ejemplo, el número 100 en binario significa imprimir, el número 101 significa leer, el número 102 significa almacenar, así, entonces tendríamos que aprender los números en binario en el lenguaje de máquina, los números. Y tenía el inconveniente, pues, que este lenguaje es propio del constructor de máquinas, ¿sí? Y para cada tipo de máquina pudiera haber otro lenguaje binario. Y hasta para la misma versión del mismo tipo de máquina, pudiera haber otra versión del lenguaje binario que ya no lo entendería el computador. Entonces, salió lenguaje, como estábamos viendo, el lenguaje de bajo nivel. En este caso, pues cada uno de los números binarios se lo bautiza con nombres que lo puede recordar el programador. Y ahí dice, son escrituras de palabras mnemotécnicas en lugar de una cadena de ceros y unos que son bits. Bien. Pero fue evolucionando más adelante para eliminar las dificultades de programar y resolver un problema. Aparecieron los lenguajes de alto nivel. La programación es muy cercana al lenguaje natural. Entonces, y está formada, y cada instrucciones en binario. Entonces, ese es el lenguaje actual. Entre ellos tenemos el Visual Basic, vamos a tener el Pascal Java, el Pascal, el Java, el Delphi, que ustedes van a poder usar. Entonces, veamos otro software, el software de aplicación, vamos un poquito más. El software de aplicación. Entonces, el software de aplicación está diseñado para facilitar al usuario la realización de un trabajo específico. Es un software general. Y ya lo conocen ustedes, es el MS Word, el procesador de palabras, de ejemplo, el Excel, la hoja electrónica, ¿sí? El PowerPoint para hacer presentaciones como estamos mostrando, los graficadores como los Photoshop para acomodar una fotografía de la persona que más le gusta, que pueden cambiar colores, modificar. Hay gestores de bases de datos, como el Informe, el MySQL, el SQL, que es una base de datos. Después es un software de manejo que permite, pues, trabajar con muchos datos,
y muchos millones de datos. Entonces, por ejemplo, la Universidad Gabriel René Moreno tiene más o menos unos 15 millones de notas desde el año 76 almacenadas. Entonces, si queremos hacer consulta, entonces hay un software que permite hacer consultas y almacenar. Además, hay software a medida. Entonces, software totalmente a medida, o sea, ejemplos de contabilidad o sistema personal. Entonces, porque acá vemos, si nosotros queremos una contabilidad, entonces le podíamos encargar a uno de ustedes, sus compañeros, para que él prepare un software específico para la contabilidad de esa empresa. Bien, hay traductores, hay reproductores de sonido, y veamos la clasificación de software ahora por la licencia que da. Alguien tiene que hacer el software, entonces pues se necesita, si lo vamos a usar, se necesita una licencia para poder usarlo. Entonces normalmente cada programa debería venir con una licencia particular. Y existen diversos aspectos entre las licencias. Y hay un montón de clasificaciones. Entonces, podemos encontrar términos como firmware, dominio público, de demostración, software libre y otros. Entonces, a ver, vamos a detallarlo, pasaremos a la siguiente página. Bien. Entonces, por un lado, también hay el software propietario. Vamos a ver rápidamente. El software propietario es un software, pues, como su nombre lo indica, que tiene dueño, es cerrado, no se puede, si no tenemos permiso del dueño no es posible usarlo. El dueño controla el software, este software de desarrollo, y si hay un cambio, pues él lo tiene que hacer. ¿Para dónde está dirigido? Está dirigido para las grandes empresas. Y una de ellas es la Microsoft, software propietario. Para eso hay que pagar por él. Por ejemplo, la Universidad Gabriel René Moreno, como tiene un montón de características de trabajo, cualquier momento ustedes hacen un cambio, cruces de horario, prerequisitos y todo, entonces pues se ha preparado ahí en el DTI, en el Centro de Cómputo, un software propietario que trabaja para la Universidad Gabriel René Moreno. La Católica tiene otro software propietario, y solamente la Evangélica también, la NUR, etc. Cada uno es dueño de ese software y solamente ellos lo pueden usar. Y si quieren que otra persona, otra empresa lo usa, tiene que pues pedirle permiso, y normalmente ese permiso tiene un costo. Otro ejemplo de software propietario que tenemos es acá el Zoom. El Zoom pues lo larga. Si tengo yo una empresa muy grande y quiero usar el Zoom, entonces pues él tiene su software propietario para eso y solamente funciona para 40 personas. Para más tiene que pedirle permiso al dueño, ¿no? Ahora vamos a ver el software de evaluación. El software de evaluación es un software tipo particular, de software propietario del dueño. Sin embargo, la diferencia es su distribución. Para los efectos de su uso, se puede considerar como una clase aparte.
Entonces, este software se caracteriza porque es de libre distribución, o sea, la copia puede ser de tal forma que se puede usar teniendo pues permiso de propietario, pero tiene límite de tiempo. Solamente se puede trabajar un determinado tiempo. Por ejemplo, Zoom solamente es 40 minutos. Vamos a pasar el software de demostración. Es muy parecido también, C. Entonces, dice, son software, son programas que de entrada son 100% funcionales y dejan trabajar cierto tiempo. Entonces, solo, solo cierto tiempo o hasta cierta complejidad. Entonces uno puede usar el software, pero cuando ya se pasa, entonces ya se necesita, que tiene el tiempo limitado, se necesita hablar con el distribuidor o las casas comerciales para pagar un cierto monto y nos permita ya trabajar con facilidad. Entonces, por ejemplo, hay software de Microsoft eh, donde uno empieza a trabajar o software bien específico como AutoCAD. Uno puede trabajar en AutoCAD, copiárselo, trabajar en AutoCAD. La empresa no dice nada, pero si ya uso para algo determinado, pero si ya la empresa es muy grande y empieza a trabajar en forma masiva, pues el dueño lo llama y le dice que ya tiene que pagar, ¿no? Ahora veamos el software libre. El software libre es un software de cualquier propósito. Se puede usar, copiar, distribuir, modificar libremente. Porque le entregan los archivos fuentes para que ustedes puedan modificar. Entonces, y hay una asociación de software Foundation que pues es la que promueve su uso. Bien, entonces estamos hasta ahí. Más, de hecho, después hay software de dominio público, software libre, software firewall. Entonces entraremos a la otra unidad, porque esto de software, pues lo vamos a ver como una segunda unidad, o sea, para ver cómo preparamos nuestro propio software, que lo vamos a usar en la empresa. Entonces, ahora vamos a cambiar de tema. Ahí lo ven. Y vamos a hablar nuevamente del computador. Bien. Entonces, vamos a hacer un nuevo tema, entonces lo vamos nuevo tema, le vamos a dar un nombre. Lo vamos a llamar, pues, sistema numérico. ¿Okay? Bien, sistemas de numeración. Entonces, pero previamente vamos a clasificar los tipos de computadores. Clasificación, entonces, de los computadores. Vamos a clasificarlos en dos tipos. A, B y una mezcla C, que es de ambos. Entonces, un tipo de computador es el computador analógico. Bien. Este computador es un computador que se usa normalmente en fábrica, en la fábrica. ¿Cómo procesa la información? Los programas. La información, pues,
la procesa usando medida física. O sea, usando medidas físicas. Por ejemplo, si yo quiero medir la temperatura, tengo un termómetro. El termómetro que es una barrita de vidrio que tiene al interior mercurio, y ahí viendo la altura del mercurio yo puedo determinar la temperatura, ¿no? Si yo quiero medir las balanzas, si yo quiero medir un peso, pues uso una balanza, ¿no? Y comparo el peso, la masa de mi objeto contra la masa de unas pesas, la balanza. O sea, pues usa medidas físicas de comparación. Un ejemplito es un reloj pulgar que tenemos, ¿no? Es analógico, tenemos ahí dividido de A al 12 de las horas, y su medición no es exacta. Yo puedo decir que ahora son 10 y 20, pero más o menos 10 y 20 y tantos segundos, así su medición es aproximada. Nunca, porque si yo quiero medir una mesa, uso un metro, ¿no? Si yo quiero medir una mesa, uso un metro, pero lo puedo medir en centímetros, en decímetros, en kilómetros, ¿no? Y acá nunca tenemos que definir cuál va a ser nuestra medida y nuestro valor exacto, como la física siempre no es exacta, ¿no? Es una interpretación. Pero el computador ahora, el computador más usado, el computador, pues, entonces, en el computador digital, los circuitos electrónicos procesan la información, sistema numérico, usa el sistema binario, o un 0 o un 1. La mayoría de los computadores son digitales. El celular es digital, su PC es digital, su laptop es digital. Y vemos acá la medida del relojito. Tienen abajo un relojito diciendo, por ejemplo, en su figura, 1501, da un valor exacto. No da valor, le indica resultado exacto en la pantalla. Entonces, los computadores, pues, digitales dan valores exactos. El otro los computadores analógicos dan medidas. Que tienen una primera parte que es analógica y otra parte que es digital. Entonces la analógica, si yo tengo un medidor de la calle, entonces pues mide la intensidad consumida y luego lo pone en números allá abajo, ¿no? Hay algunos que lo ponen analógico como un rojito, y el otro le imprime un valor, eso es digital. Bien. Entonces, los computadores actuales dijeron que trabajan usando un sistema numérico. Entonces, ¿qué va a ser nuestra tarea desde hoy día? Nuestra tarea va a ser, pues, ver los sistemas numéricos, porque el computador trabaja con sistemas numéricos. Entonces, para poder comprender el computador, pues tenemos que estudiar qué es un sistema numérico. Y veamos qué es un número. Entonces, si definimos un número, nosotros podemos intuitivamente imaginar, ya sea un símbolo, una cantidad, un valor, etcétera, ¿no? Y podemos indicar con seguridad que un número es un valor natural, existe en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, una gata tiene cuatro gatitos.
el trébol tiene 3 hojas. Entonces está netamente en la naturaleza. Y fíjense que la gata tiene 4 gatitos. Si ustedes se llevan un gato de una gatita, entonces ella lo va a buscar y se va a dar cuenta que falta uno. Le interesa 4 gatitos, no 4 ladrillos. Entonces, pues como vemos, el número nos indica la cantidad de elementos, nos da una idea de la cantidad de elementos de un conjunto. Y eso lo vemos en el reino animal. También lo vemos hasta en el reino mineral. Entonces sabemos la cantidad de protones que hay en el núcleo de los elementos. Si es 12 es carbono, si es 16 es oxígeno, si es 92 es uranio. Entonces, pero los humanos tenemos que interpretar a los números, entonces aparecen los sistemas numéricos. ¿Qué es un sistema numérico? Un sistema numérico es pues un sistema que permite representar a los números. ¿Okay? Entonces, aquel sistema que permite representar a los números. Bien. Entonces, ¿cómo representamos a los números? Un poquito antes. Los números es posible representar usando símbolos. Por ejemplo, tenemos el sistema numérico decimal. Entonces, pues, tenemos que representar el sistema decimal. Nosotros usamos símbolos del 0 a 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, su alfabeto de símbolos es del 0 a 9. Y con esos 9 símbolos yo puedo representar números. Aparte, hay el sistema numérico, por ejemplo, romano. En el sistema romano tenemos ¿qué símbolo? Una I, una B, una X, una L, una C, una M, y con esos símbolos es posible representar a los números. Fíjense que este sistema numérico solo lo entienden las personas, no es de la naturaleza, es algo artificial, preparado por nosotros las personas. Entonces, ahora lo vamos a clasificar. Clasificación de entonces los sistemas numéricos. Ahí tenemos sistemas. Entonces, los sistemas numéricos podemos clasificar de 2 tipos. Hay los primeros sistemas numéricos, los antiguos son los sistemas numéricos no pues, y por otro lado tenemos los sistemas modernos que son los sistemas posicionales. Bien. En los sistemas numéricos, veamos el primero, sistemas numéricos no posicionales. En estos sistemas, la posición que ocupa cada símbolo en la representación del número no es totalmente determinante del valor del número. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo en romano. El 1 es una I, ¿no? El 2 son 2 I y I. Y no interesa cuál está primera o cuál está después. El 3 es I, 3I. El 4 ya es una. El 5 es solo una B. Y el 6 es una B y una I. Entonces, pues, este sistema numérico, la posición que ocupa al representar el número formado por varios símbolos no es determinante. Y miren cuál es su desventaja. Si yo quiero sumar, está este lado de acá, en las operaciones aritméticas, el 8 es una B con I, y le voy a sumar 2 I, entonces nos da 10, 8 más 2, 10, y fíjense que 10 es una X. ¿Qué problema es que para hacer las operaciones aritméticas tenemos que hacer las mentales?
No hay otra forma, no posicional. Entonces, el segundo sistema es posicional. Entonces, en los números. Entonces, yo puedo, pues, hacer eje X con posición, como lo ven ahí, 1, 2, 3, 4, y posiciones negativas, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿sí? Menos 5, etc. Entonces, en cada posición yo puedo colocar un símbolo. O sea, si yo en la posición 0 coloco el 8, voy a tener unidades. Si en la posición 2 coloco un 7, voy a tener, pues, decenas, centenas y miles, ¿sí? Entonces, si estamos, coloco y así sucesivamente. O sea que el número, pues, es una función de la posición que ocupa. Si yo tengo 8.747, entonces pongo, por ejemplo, en la posición 0 un 7, en la posición un 4 para que sea, en la posición 2 coloco un 7 para que sea 747, y en la posición